amante a las bandas sonoras, con 3 hijos y que le gusta la caza mayor, no menor. Lo que quiero deciros yo de él, que ha sido una persona que yo creía que la abogacía era una cosa complicada, así como muy técnica y muy difícil, y ha sabido transmitirnos una cercanía. A mí personalmente lo veo más factible que algún día te llame o que alguien te llame. Pensaba que lo de los abogados solo era para cosas grandes o complicadas, y no me entiendo, no es para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, hoy parece que no, pero resulta complicado, sobre todo con vosotros, intentar transmitir lo que es una profesión de abogado a un grupo tan acogedor como en el que me encuentro. Y me pasa también, yo traía un guión hoy, me pasa como a Paco, a lo mejor en un foro, en un juicio, pues quizás esté más suelto que en un sitio como este. No sé si podré seguir el guión y si terminaré en los 10 minutos, me faltará o me quedará menos. Y voy a tratar de resumirlo lo mejor posible y que entendáis lo que realmente hago. ¿Y mi historia cómo comienza? Mi historia comienza pues ya desde que nací. Yo creo que venía predestinado a ser abogado sí o sí. Mi abuela materna me dijo en una ocasión, recuerdo esa conversación perfectamente, tendría yo 7 u 8 años, no creo que tuviera más. Me dijo, tú tienes que estudiar Derecho. Yo cuando me decía eso no sabía exactamente a lo que se refería. Tú tienes que estudiar Derecho, tienes que ser abogado como tu padre. Evidentemente era mi abuela materna, que no tenía nada que ver con la familia. Y efectivamente, yo ya a partir de ese momento sabía que sí o sí tenía que ser abogado, porque es que me lo habían metido en vena. Porque mi abuelo había creado este despacho, aunque fue procurador se juntó con otro socio que era compañero suyo, y mi padre se metió en ese despacho, también fue procurador, pero luego se hizo abogado. Y ya mi padre se independizó y montó su propio despacho, y yo tuve la suerte pues de seguir sus pasos, de tal manera que ya en el año 91, incluso antes de terminar la carrera, pues fui de cabeza a ese despacho en el que actualmente me encuentro. Los comienzos, pues aunque parezca mentira, en el año 91 yo me vine de Granada porque ya me costaba terminar la carrera, me gustaba más la juerga que hubo un impasse en esa época. Me dijo mi padre, hasta aquí hemos llegado. Tú te vienes allí, terminas desde allí, haces los exámenes, pero te vas a meter en vena, como te digo, la profesión desde abajo. Pongo una máquina de escribir porque esta era la misma máquina con la que yo trabajaba, y entonces no había ordenadores. El que tenía un ordenador era, en el año 91, pues era un privilegiado. En mi despacho no había ordenadores y nosotros hacíamos los escritos con papel de calco. No sé si habéis tenido ocasión de meterlo en la máquina, imaginar, era un poco sucio y en fin, pero me dedicaba a hacer escritos de cualquier tipo de cosa. Todos los asuntos me soltaba mi padre el cartapacio y dice, venga, a estudiar. Y estudiábamos a sangre también. Entonces era cuando verdaderamente estudiábamos, y realmente ahí es cuando aprendían las cosas. ¿Por qué aprendían las cosas? Porque imaginaros lo que es coger y buscar sentencias que te pudieran ayudar para resolver tus casos, y no era lo mismo que actualmente hoy día con los ordenadores, que coges, pinchas la sentencia que te interesa, la obtienes te dan un montón de sentencias relativas al asunto, favorables o desfavorables, pero no. Para llegar antiguamente a esa sentencia que a ti te interesaba tenías que repasar un montón de jurisprudencia, pero muchas cosas que no te venían a cuento, y hasta que encontraba alguna, esa era, de verdad te daba una satisfacción tremenda, y muchas veces pues el hecho de dedicarle tanto estudio pues daba su fruto. Este es nuestro despacho, que lo tenéis en el Paseo de la Estación, nuestras dependencias, que estamos pendientes de decidir si lo vamos a reformar, ponerlo un poco más actualizado. A Jesús le hemos pedido que nos haga un planteamiento y estamos ahí tomando esa decisión de cómo lo vamos a hacer. Este es actualmente mi equipo. Veis a mi hermano Germán, que es el primero de la derecha, luego está Miguel, que fue un fichaje que hicimos hace ya también unos años, Alicia, que la tenemos explotada a pesar de que acaba de dar a luz, y yo, que estaba todavía sin barba.
¿Cuál es la filosofía de Mudarra Abogado? Bueno, a mí una de las cosas que me interesa mucho, bueno, yo soy muy meticuloso en el tema de estar en mi despacho y estar localizable continuamente, porque ese es uno de los servicios que se distingue frente a otros despachos grandes que busca a un abogado, resulta que nunca está, o que tú vas allí porque te lo han recomendado pero ni siquiera te atiende. Y mi objetivo es atender siempre y hacer los asuntos yo con ese cliente que ha venido a buscarme a mí. Eso es lo que a mí me interesa y eso quizás es una de las cosas que me agradecen mucho mis clientes, ¿vale? Y sobre todo pues procuro eso, explicar el derecho a personas que realmente no saben de qué están hablando y trato de hacerle conocer en qué consiste su pleito, en qué consiste su asunto y cómo podemos llegar a él. ¿Qué actividades tenemos? Bueno, ya las sabéis, pero las recuerdo: derecho civil, derecho penal y también llevamos temas administrativos. Voy a explicar un poquito así soslayo. La parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado raro. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Esta es una noche en la ópera, pero ¿qué es lo que quiere decir con esto? Los contratos. ¿Cuántas veces tenemos de todo tipo de contratos en nuestras empresas, en nuestros negocios, que no sabemos realmente ni lo que hemos firmado? Eso es una de las cosas que nosotros buscamos a la hora de cuando algún cliente requiere nuestros servicios de asesoría jurídica, por ejemplo. Una de las cosas que queremos mirarle siempre a esos contratos y nosotros le ofrecemos la posibilidad de redactárselos o revisar los que ya tienen. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos a Colin, que me ha pedido que estamos intentando resolver algunas dudas. También me lo ha dicho, se lo hemos hecho a Manolo Castro con CopyService. En fin, esas son algunas. Bueno, una de las especialidades que tenemos en el despacho, pues evidentemente son los seguros de accidentes, en los que llevamos tanto daños materiales como lesionados, y luego todo tipo de contingencias que se pueden producir en las viviendas o responsabilidades civiles que se puedan derivar en cualquier otro tipo de inmueble. Otra cuestión que también tratamos son el derecho de familia, como ya lo he pedido en muchísimas ocasiones: separaciones, divorcios, medidas paterno-filiales, aunque son un poquillo desagradables. Temas de herencia. Seguramente conocéis a alguien que tiene algún problema por sus padres fallecidos, por algún familiar fallecido. Hay que estudiar los testamentos, que muchas veces son muy problemáticos, a pesar de toda la buena voluntad que ponen los familiares, que nos dejan algo en herencia. Temas también de ley de propiedad horizontal, comunidades de vecinos. Quien no conoce, el otro día pedía a los presidentes, porque son los que están facultados para poder designar al abogado, no el administrador, que es diferente. Y eso casi nunca se hace, se deja siempre al administrador y el administrador pone a su amiguito, que es el que le lleva, a su amiguito abogado, que es el que le lleva a lo eso. Por eso el otro día decía de que el presidente es importante que... Luego también temas de desahucios, temas de arrendamientos de inmuebles, de fincas también rústicas, aunque aquí no lo he puesto. Y hay otro aspecto que llevamos, que es el derecho penal. Aquí hay muchísimo campo que también trabajamos, que pues cualquiera puede ser que conozca. Me acaba de hacer una referencia Paola de un tema que he comprobado que es de un tema de un delito delito leve, no falta, porque las faltas ya la han cambiado por un tema de una pelea, ¿no? Pues todo este tipo, incluso si has sufrido un hurto, si eres víctima o eres acusación particular, en este caso también puedes reclamar aparte de que el fiscal intervenga o no intervenga, también tienes derecho a buscar un abogado para hacer una acusación. Es imposible, no me da tiempo. Aquí veis que, bueno, quería decir que soy el abogado del diablo muchas veces. ¿Por qué? Porque una de las estrategias más que yo utilizo normalmente es ponerme siempre en la parte contraria. Porque así, de esa manera, tengo una visión más general de lo que realmente sucede. Y quiero que veáis, esto es un asunto... ¡Ordenó usted el código rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Ordenó usted el código rojo? Una de las anécdotas que me han pasado en mi vida profesional fue precisamente un juicio idéntico a este. No sé si habéis visto la película de Algunos hombres buenos, de Tom Cruise. Pues me llegó... tengo una frustración en mi vida, que es no haber ido a la mili. Por circunstancias de que ya me incorporaba a mi trabajo,
no pude ir a la mili, pero me entró en el despacho un asunto muy curioso, que fue que una hija de una cliente que era legionaria, pues había sufrido una serie de abusos y resulta que denunció a la Legión y contrató mis servicios. Yo al principio estuve pensando en rechazar el tema porque no me gustaba ir contra la Legión, era un cuerpo de las fuerzas de seguridad, vamos, un cuerpo militar que tengo bastante aprecio. Y fui al juicio y se me sentó todo un general de la Legión delante mía y yo le pregunté si había existido, no era el código rojo, era un código de honor. Evidentemente se me puso bastante nervioso y me lo negó. Lo que ocurre que, bueno, los abusos que se habían sufrido es que a la legionaria le pegaban puñetazos, le hacían aprenderse los credos a base bastante violento, le hacían correr de una manera bastante exagerada, arrastrándola, en fin, todo eso. Bueno, si no te hubiera gustado la Legión no te hubieran metido ahí, pero lo cierto es que conseguí al final, a pesar de ir contra mis principios, que condenaran al subteniente y a un sargento a una pena de 2 años de prisión en una cárcel militar, que son bastante jodidos, y esa se cumple a rajatabla. En fin, son anécdotas. También he tenido la posibilidad de rechazar asuntos, como decía Paco en su exposición hace unas semanas, de asuntos bastante desagradables, porque de llegar de verdad un señor que te confiese en tu despacho que ha abusado de una niña de 6 años, y tomar la decisión de decir, oye, ¿cómo voy a llevar yo esto? Y teniendo yo a mi hija en esa época de la misma edad, pues tuve que decir que no era capaz de poder defender esa circunstancia. Evidentemente a este señor lo condenaron y está metido en la cárcel, bien metido. Hay cosas a veces que son muy desagradables y tal. Y por último, sé que me he excedido del tiempo, deciros que al inicio he puesto el juicio este del gitano, porque a pesar de la defensa, como decía, que llevábamos, era un asunto que fue una tentativa de estafa contra una aseguradora, en el que parecía que había un fraude a la hora de declarar el seguro, de que le habían robado y de que le habían quitado cosas que no tenía, pero el fiscal se quedó totalmente desfasado cuando empezó este señor a decirle que se iba al infierno si mentía. Y lo cierto es que ganamos el juicio y salieron bastante contentos. La cuestión es que eso. Bueno, me hubiera gustado profundizar más, pero es que el tiempo, pues ya veis que me es imposible, no puedo decir mucho más. Sí, los dos, eran 2 gitanos y los 2 lo ganaron. Y uno de ellos estaba preso porque había matado a otro. Pero vamos, pues nada más. Te lo digo por el mundo.